Que el Señor Jesús me lo bendiga. Mi nombre es Manuel Cárdenas y es un privilegio poder seguir compartiendo con ustedes estas buenas nuevas de salvación y también darle las gracias a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas que están suscritos a este canal, que es un canal de bendición para poder alimentar nuestra fe, y a los que también quizás no están suscritos y a los que también van a integrarse a este canal de nuestro Señor Jesucristo, les damos de una manera especial la bienvenida y pedimos que se sigan, en verdad, manteniendo, mirando los mensajes, porque no hay nada más hermoso ni nada más bueno que poder escuchar el mensaje de buenas nuevas de salvación que viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hoy vamos a predicar, el mensaje que hoy vamos a traer es bajo el tema ¿Quién eres, Señor? Y este mensaje está en el libro de los Hechos, en el capítulo 9 y en el versículo, está en el versículo 8, donde dice la Biblia que ¿quién eres, Señor? Amén. Dice, le dijo, voy a leer la Biblia para ustedes, y dice, y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Amén. Esto está en el Evangelio, en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 5. Y vamos a orar por esta palabra, ¿verdad? Para que el Señor Jesús sea glorificado de una manera especial en cada vida de ustedes y en mi vida. Señor y Salvador Jesús de Nazaret, quiero darte las gracias y quiero darte la honra, la gloria, la alabanza a ti, porque tú eres digno de gloria, honra y alabanza y adoración, Señor Jesús. Gracias porque nos permites compartir con muchos, Señor, seguidores de usted que sigue este canal. Y quiero, Señor Jesús, que por medio del poder de tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, hagas grandes maravillas y aún señales y prodigios y milagros, Señor, a los que han de ver mucha gente o escuchar este video. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces va a llevar esta prédica, este mensaje va a ser, amén, ¿quién eres, Señor? Y como introducción para este mensaje es preparado sobre de un ateo y un oso convertido. Dice que este ateo no creía en Dios toda su vida, y un día salió a caminar, estaba caminando por un bosque muy hermoso, y mientras él iba caminando, él dice, wow, cuán hermoso todos estos bosques, tan hermosos, se ve un paisaje tan bonito, y todo esto, él decía, mientras iba caminando, surgió por medio de una evolución. Él iba diciendo estas palabras y mientras iba caminando, escuchó un bullido o un ruido que dentro del bosque se escuchaba, y cuando él miró hacia atrás, a lo lejos en el bosque alcanzó a ver a un oso, y dice que él comenzó a correr. Cuando miró al oso y seguía corriendo el ateo, y miró atrás a ver y miraba que el oso venía con la dirección hacia el ateo, y venía rápido el oso corriendo. Entonces él dice que corría más el ateo para ver si escapaba del oso, pero mientras él caminaba, dio la vuelta a ver otra vez y miró más cerca de él el oso, y él dijo, de aquí solamente un milagro, de aquí ya no puedo yo escapar. Y entonces cuando él iba caminando, entonces sintió que las manos del oso estaban detrás de la espalda del ateo, y cuando él sintió eso, dijo, ay, por favor, Dios mío, ayúdame. Y en ese momento dice que una luz del cielo resplandeció sobre ese lugar donde estaba el ateo y sobre ese bosque, y dice que escuchó unas palabras del cielo que le decía, tanto tiempo has estado negando mi existencia y ahora me pides ayuda. Le dijo Dios al ateo, ¿acaso quieres convertirte en un cristiano? Y el ateo le dijo a Dios, no, Señor, porque solamente ahora porque me libres del oso, convertirme en un cristiano sería una hipocresía. Entonces Dios seguía escuchando al ateo, y dice el ateo, no, mejor, ¿por qué no le conviertes al oso en un cristiano? Dice que cuando él acababa de decir estas palabras, el ateo a Dios que le convirtiera al oso en un cristiano, la luz que estaba ahí en ese lugar resplandeciendo desapareció, y dice que entonces el oso lo tiró al piso, y después que lo puso al piso, al ateo puso sus manos y sus patas arriba del ateo, y entonces dice que inclinó la cabeza el oso, y dice que comenzó a orar y dijo, gracias, Señor, te doy por haber provisto este alimento para este día.
Y entonces estamos viendo que lo que pasó fue que este ateo no conocía realmente quién era el Dios del cielo, negaba la existencia de Dios, pero entonces él pidió a Dios que convirtiera al oso en un cristiano. El oso se convirtió, ¿por qué? Porque Dios lo permitió. Dice que oró porque los cristianos oramos, creemos en un Dios que existe, en un Dios que nos muestra la palabra de Dios. Y pudiera seguir hablando muchas otras cosas, como yo estaba viendo también el descubrimiento, pongamos, de América Latina. Dice que hubo un hombre que un día, eso era para muchos, estaba, podríamos decir, oculto o escondido, pero dice que hubo un hombre un día que se propuso a descubrir quién era, dónde estaba, dónde quedaba América Latina. O sea, por lo que quiero decir a ustedes que hermanos y hermanas y todos los que escuchen este canal o esta prédica, en el mundo existe de esta manera. Muchas de las veces nos encontramos de esta como el ateo y el oso en unas circunstancias difíciles. Muchos llegan a conocer al Dios verdadero. Y podría decir, antes de pasar al texto donde comencé, pongamos en el tiempo de Moisés. Faraón era un hombre ateo que no creía en el Dios verdadero, en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Él dice que cuando al mirar las señales o las pestes que Dios me había mandado para que conociera este hombre ateo, este faraón de Egipto, de que existía un Dios en el cielo, de que él había creado los cielos y la tierra, pero faraón, dice, resistía, negaba en creer en ese Dios que estaba predicando Moisés, que estaba en Egipto predicando ese faraón. Y dice que hasta que tuvo que esperar este faraón en Egipto, este ateo, que Dios lo mostrara su poder por medio de 10 plagas, y hasta el último comenzó cuando ya él miró que no había salida, no podía escapar él, y que el pueblo de los egipcios estaba acabándose de morir mucha gente. Entonces él llegó a decir a Moisés: bueno, Moisés, váyanse, lleven a los hijos, lleven a las esposas, lleven a las ovejas, lleven todo lo que hay y vayan a celebrar fiesta a ese Señor que tú has dicho, Moisés. Entonces lo que estamos viendo es realmente las cosas que aparecen bien. Ahora volviendo al texto donde tomé en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9 y en el versículo 5, si siguiéramos del versículo 1 para llegar al 5, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz desde el cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Encontramos aquí que hay un hombre que se llama Saulo de Tarso. Este es un judío, y la Biblia relata que el que le estaba llamando, o esa luz que resplandeció del cielo, era nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él no lo conocía, él solamente sabía que había un Dios en el Antiguo Testamento, que lo conocía como Jehová de los ejércitos, el Dios fuerte, el Dios todopoderoso, o el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, pero él no sabía quién era Jesús de Nazaret. Y esa es la pregunta cuando él mira una luz que desde el cielo, dice la Biblia, iluminó, y él cayó del caballo a tierra. Y cuando él está en tierra, entonces dice que la pregunta de él es esta, dice, que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? O sea, él ve una luz y él escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces la pregunta de él es, al oír esa voz, dice: ¿quién eres, Señor? Y entonces yo quería en esta tarde predicar bajo este título: ¿quién eres, Señor? Saulo tiene un encuentro en ese momento con Jesús de Nazaret, que él no sabía que ese Señor se llamaba Jesucristo de Nazaret. Y ahí hay un encuentro de un hombre que no conoce a Jesús
Pero entonces Jesús se manifiesta y lo da a conocer que por su nombre, que él es Jesús de Nazaret. No sabía quién era Saulo hasta en aquel entonces, dice la Biblia. Y me llama mucho la atención, amados hermanos y también amigos que han de ver este video. Me llamó tanto la atención de que en el Señor Jesús estaba enseñando al pueblo de Israel todo este pasaje bíblico. Si bien siguiendo por los capítulos de la Biblia, dice que el Señor Jesús le había enseñado al pueblo de Israel cuando él estaba aquí en la tierra, diciendo, entonces le dijeron, dice la Biblia, que en el capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 8, en el versículo 58, dice que Jesús le dijo, de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí encontramos una revelación que Jesús está dando al pueblo de Israel. Quizás en ese tiempo no había escuchado Saulo de Tarso este mensaje, que él era el Dios de antes de Abraham, era el Señor Jesucristo de Nazaret. Y yo estaba investigando, diríamos, en la Biblia. Dice que desde el tiempo en que Dios se manifestó a Abraham, habían pasado, dice que eran 14 generaciones hasta David, 14 generaciones hasta el cautivo de Babilonia, que fueron cautivos, y 14 generaciones hasta que vino nuestro Señor Jesucristo. Estamos haciendo cuenta que pasaron 42 generaciones. Entonces estamos mirando que Jesús se había presentado como el Señor del pueblo de Israel, pero Israel no conocía quién era este Señor, y esa es la razón por la cual pregunta Saulo, ¿quién eres, Señor? Al Señor Jesucristo. Y Jesús le dice pues que él es Jesús a quien él está persiguiendo. Jesús le pregunta, también me llamó la atención mucho de que Jesús sigue caminando y enseñando a la gente, porque a eso vino el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Hermanos, él vino a enseñar su palabra, enseñar quién era realmente él. Mucha gente no había conocido como los judíos, porque a los judíos es a quien el Señor Jesucristo vino dirigiéndose. Y encontré aquí que también el mismo Señor Jesús le pregunta a un grupo de 12 personas, estaba caminando con ellos y ellos con el Señor Jesús. Pero dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. El Señor Jesús lo pregunta a los 12 hombres que había escogido, que había separado o que había llamado para que él revelarlo quién era realmente el Señor Jesús como el Mesías en el Antiguo Testamento. Y dice, la pregunta de él dice, ¿qué dicen la gente de mí? ¿Qué están diciendo de mí? ¿Qué dicen de los milagros que estoy haciendo? ¿Que estoy resucitando a los muertos? ¿Estoy dando de comer a la gente, multiplicando los alimentos de 4 pedazos de pan y 2 peces a 5,000 personas, sin contar niños ni mujeres? ¿Qué dicen la gente de esto? Entonces ellos le dicen, bueno, la gente está diciendo que a lo mejor Juan el Bautista había resucitado, o a lo mejor el profeta Elías otra vez resucitó, o a lo mejor dice uno de algunos de Jeremías a lo mejor, o alguno de los profetas. Ahora el Señor Jesús se dirige en esta ocasión a los discípulos, La palabra discípulo quiere decir seguidores del Señor Jesucristo. Y él ahora se va directamente a ellos. La pregunta es a los discípulos. Y él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? El Señor Jesús ahora se dirige hacia sus 12 hombres que eran los seguidores de él. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y dice que por un momento todos callaron, guardaron silencio. Nadie contestó ninguna palabra. Y al momento después de un pequeño tiempo, entonces respondió uno que se llamaba Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente.
Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí encontramos que entre los 12 hombres que caminaban con Jesús, no sabían quién era Jesús. Por eso es la pregunta que él lo hizo. Y solo uno entre los 12 pudo saber quién era. Ahora, la palabra el Cristo quiere decir en nuestro Salvador, el Cristo crucificado y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, lo que yo me enfoqué, o lo que a mí me impactó, la palabra de Dios, que hay mucha gente que hoy en el día también, como en el tiempo de los judíos, no conocen quién es todavía el Señor Jesucristo. Amén. No conocen quién es Jesucristo. Para mucha gente Jesús es la tercera persona, o es la cuarta persona, o la segunda persona. Para mucha gente todavía este es un secreto, esto todavía está oculto. Pero gracias a Dios que para nosotros nos ha sido revelado su santa palabra. ¿Y quién es Jesús? Ahora dicen este Señor reveló su nombre a Saulo de Tarso. Podemos ver, volviendo al versículo donde yo había tomado, dice la Biblia que el Señor Jesús dijo: yo soy Jesús a quien tú me persigues, Saulo. O sea que no solamente él se manifestó, se dio a conocer a Pablo como el Señor, sino que el Señor se dio a conocer con su nombre: yo soy Jesús. La Biblia nos muestra que Jesús fue el creador de todas las cosas que existen en la tierra y en los cielos. Para mí y para nosotros, para esta iglesia que estamos aquí en Brooklyn, Nueva York, en la 618 de Milton Avenue, para nosotros, por la revelación de su palabra, Jesucristo es el Dios Todopoderoso manifestado en carne. Y para esto le voy a ir probando por la Santa Biblia. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y en el versículo 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí estamos encontrando en este pasaje bíblico, está hablando Juan, el evangelista Juan, en el Evangelio de Juan, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que todas las cosas por Él, por el Señor Jesús, fueron hechas, dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Encontramos aquí a nuestro Señor Jesucristo que Él era el fundador, o Él es el creador de los cielos y de la tierra, de todo lo que existe, lo que podemos ver en el cielo, las estrellas, como el sol, como la luna, como la expansión de las aguas, de los mares, de los lobos marinos, o de los peces, o de la naturaleza, de las plantas, de los animales, de las aves del cielo. Todo bueno lo que existe en la Biblia dice que fue creado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y que sin Él nada de lo que ha sido creado ha sido hecho, dice la Biblia. Ahora yendo si buscamos más adelante también para probar que nuestro Señor Jesucristo fue el que es el autor o es el creador de todo lo que existe. Y vamos a encontrar aquí en la Biblia mismo donde nos muestra que Él es el Señor Jesús. Yendo a Colosenses en el capítulo 1 y en el versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Todas las cosas por medio de Él subsisten. En el otro verso podemos decir: Jesús es la imagen del Dios
invisible del Dios Espíritu, hecho visible a los ojos humanos del pueblo de Israel. Recordemos que los que pudieron palpar y ver o tocar a esta imagen del Dios invisible, hecho visible, fue el pueblo de Israel, porque a ellos Él se manifestó. Ninguna otra nación ha podido tener un encuentro o una experiencia en aquel entonces, cuando Jesús vino hace 2000 años atrás. Todos nosotros ahora sabemos que Jesús es Dios manifestado en carne, pero esto es por revelación y es por medio de la fe. A Él nadie lo hemos podido ver ni lo podemos tocar. Esto es todo por medio de la fe, que nosotros creemos que Él es nuestro Dios y nuestro Señor y nuestro Salvador. Jesús reveló también que Él era ¿qué? El Señor de los señores y el Rey de reyes. El Señor revela que es su nombre. Él es el único que puede revelar su nombre. Pongamos, cuando Él dio su nombre a los apóstoles, hermanos, el Señor Jesús dio su nombre, no era para que la gente solamente lo supiera. El Señor Jesús dijo que se debería de predicar el evangelio, que en el nombre del Señor Jesús, que Él le dio a conocer a quién, a Saulo de Tarso. Que después el mismo Señor Jesús le dio que un nombre le cambió y le dio por Pablo. Ahora Dios, el Dios invisible para Pablo, el Dios que él no lo conocía, ese Señor, ahora le reveló y se dio a conocer su nombre al apóstol Pablo. Entonces a las iglesias de la primitiva de los discípulos, los apóstoles, también Él les dijo que deberían de predicar ¿qué? En el nombre de Jesús el evangelio. Encontramos en Lucas 24:47, dice la Biblia: era necesario que el Cristo muriese y padeciese y resucitase al tercer día de los muertos, y que se predicase el arrepentimiento del evangelio de Jesucristo en su nombre. Ahora también podemos encontrar aquí mismo donde estaba en el libro de en Colosenses. Podemos encontrar otra vez ahí mismo que la Biblia nos manda que a hacer todas las cosas. Dice la Biblia que debemos de hacer nosotros como tenemos que hacer. Dice la Biblia, todo es como en el nombre de Jesucristo. Porque ahora sabemos que ese Señor tiene un nombre y ese nombre es Jesucristo. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Dice nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todas las cosas, lo que nosotros hagamos aquí en la tierra, estamos llamados a hacer. ¿Sabe cómo? Es en el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros no podemos hacer porque ese Señor nos ha revelado un nombre y ahora sabemos que ese nombre es ¿qué? La Biblia dice en Filipenses capítulo 2 versículo 9 que ese nombre es sobre todo nombre. Lo que se nombra en el cielo, lo que se nombra en la tierra y lo que se nombra aún debajo de la tierra. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. Aquí en el Evangelio de Marcos también encontramos nosotros que la Biblia nos manda que dice: y estas señales seguirán a los que creen en ¿quién? En mi nombre, en el nombre de ese Señor que se le presentó, se le apareció a Pablo, en mi nombre. Ahora ya sabemos que ese nombre el Señor le dio, que era Jesús al apóstol, a Pablo, que él es un apóstol, el último, que él mismo lo dice que él fue un apóstol. Y dice, todo lo que hagáis, dice, en el nombre echarán fuera demonios, dice, hablarán nuevas lenguas. Ahora, para echar fuera demonios no se puede hacer de ninguna otra manera, no es de otra forma, es la única manera por la Biblia es echar fuera los demonios en el nombre del Señor Jesucristo. Si vamos a orar, también tenemos que orar ¿qué? En el nombre de Jesucristo, porque solo así podemos nosotros ¿qué? Recibir ¿qué? Lo que necesitamos. Reconozcamos que nosotros somos necesitados de Él. Él es Dios y nosotros somos ¿qué? Necesitados de Él. No podemos nosotros tener nada si no es porque Él nos provee o Él nos da. Pongamos aquí también en Juan 14, el mismo Señor dijo a sus discípulos: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. O sea que no hay, y yo he escuchado muchas religiones, discúlpeme que tengo que decir la verdad, pero están haciendo
todo en contra de la Biblia. Cuando la Biblia dice que si va a bautizar, es bautizar en el nombre de Jesucristo. Que si va a echar fuera demonios, es en el nombre de Jesucristo que los demonios tienen que huir. Que si nosotros vamos a orar, debemos de orar en el nombre de Jesucristo. Cuando leemos la Biblia, debemos de leer la Biblia ¿qué? En el nombre de Jesucristo. No podemos leer en otro nombre, porque la Biblia dice todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahora, también dice la Biblia en el último libro, que muchos lo llaman el libro de la revelación, que es Apocalipsis, dice que el mismo Señor dice estas palabras. Ahí vemos al Señor Jesús que se le apareció, y después de que Él ascendió al cielo, está Juan en la isla de Patmos, está preso por causa de la palabra y del testimonio, dice el mismo. Pero entonces aquí encontramos que dice la Biblia que el Señor Jesús se le presentó al apóstol Juan. Le dijo el Señor: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. El único Señor que se merece toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza es nuestro Señor Jesucristo. Y para nosotros poder conocer, hermanos, a este Señor, necesitamos leer la Biblia. Porque dijo el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, 39. Él dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, en esta Biblia, os tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan ¿de qué? Testimonio de mí. Si nosotros queremos conocer al verdadero Dios, tenemos que leer la Biblia. ¿Y cuáles son los beneficios de la Biblia? Adquirimos conocimiento, adquirimos fe, adquirimos confianza, adquirimos ¿qué? Vida, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Ahora lo que le pasó, ¿sabe lo que le sucedió a Saulo de Tarso? Cuando el Señor se le apareció a él, no solamente fue un encuentro como de una persona a otra persona, no. Cuando Saulo de Tarso se encuentra con el Señor Jesucristo, se encuentra con él y él le descubre que ese Señor se llama Jesucristo. ¿Sabe lo que aconteció? Dice que Pablo, cuando cayó del caballo a la tierra, dice que él se quedó ciego, no podía volver a ver más. Lo levantaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Surgió un milagro. Ese milagro el Señor Jesús lo hizo en él después de unos 3 días, cuando le llamó a un discípulo llamado Ananías. Dijo: ve a orar por Saulo, que él está orando para que recobre la vista. El Señor Jesucristo le hizo un milagro, le volvió a dar la vista a Saulo de Tarso. Yo quiero decir a usted, si usted que me está escuchando, usted que está viendo este video, hermana o hermano, o amigos o amigas, si ustedes quieren realmente tener o recibir un milagro o recibir una bendición de parte de este Señor, que su nombre es Jesucristo, deben de comenzar a hacer cuando oren en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Si van a leer la Biblia, lean en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Si tienen que echar fuera a los demonios, deben de hacerlo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Si van a bautizar para el perdón de los pecados, como está escrito en la Biblia, deben de hacerlo como está en la Biblia escrito, que es en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Usted está enfermo y quiere recibir un milagro de parte del Señor Jesucristo, debe de acercarse y reconocer que Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, y que no hay otro fuera de Él quien nos pueda salvar, fuera de Jesucristo. Si usted quiere ser salvo, debe de acercarse a Él y preguntarle. Si usted quiere saber quién es Jesucristo, si usted no conoce, si usted le está diciendo que es la tercera persona, la cuarta persona, o llamándole al Señor Jesucristo, poniendo en otro lugar, yo quiero decir que usted necesita hacer como Saulo de Tarso, decir: ¿quién eres, Señor Jesús? Y Él lo revelará a usted lo que Él es. Jesucristo no solamente es el Hijo del Hombre, como le dieron un título, no solamente es conocido como el buen profeta, sino Jesucristo es Dios manifestado en carne. Todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que fue hecho, dice, no ha sido hecho sin Él. Volviendo al mismo versículo para terminar, dice: y Él dijo: ¿quién eres, Señor?
y le dijo: yo soy Jesús a quien tú me persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga yo? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Usted, si tiene un problema, si tiene una enfermedad, si tiene una necesidad, necesita llamarle a este Señor Jesucristo de Nazaret, decirle: ¿qué hago? ¿Qué quiere usted que yo haga? Señor, dime, háblame. Y yo estoy convencido que el Señor Jesús lo primero que va a decir: necesitas reconocer que yo soy el Dios creador de los cielos y la tierra, y que por mí dominan los cielos y la tierra, y no hay otro quien salve, ni quien te dé la vida, ni te bendiga. En el nombre de Jesús, recuerda estas palabras, y te doy gracias porque vas a escuchar este video, pero también te invito a que te suscribas a este video para que sigas escuchando la palabra de Dios. Que el Señor Jesús te bendiga, hermanos y hermanas y amigos que escuchen este video. Amén.